Nadie sabía exactamente cuándo comenzó. Solo recordaban una fecha grabada como hierro caliente en sus mentes: el 27 de abril del año 2025. Fue en esa noche donde Europa entera, como si un manto invisible de maldad se hubiera desplegado, cayó en la más profunda oscuridad. No fue un simple corte de energía. Fue algo que no debió ocurrir jamás. En las primeras horas de la tarde, la vida era absolutamente normal. Las plazas estaban llenas de niños riendo. Los cafés vibraban con conversaciones animadas. Los trenes corrían puntuales. Nadie sospechaba que esas serían las últimas horas de normalidad que verían en mucho, mucho tiempo. En Varsovia, Polonia, una familia cenaba frente al televisor. En Berlín, una joven estudiante revisaba sus apuntes para un examen. En Praga, un anciano miraba viejas fotografías bajo la luz tenue de una lámpara. Cada uno de ellos sería protagonista de una noche infernal. A las 8:15 de la noche, los relojes digitales comenzaron a fallar. No se detuvieron. Simplemente cambiaban la hora por números absurdos, como si el tiempo mismo estuviera colapsando. Las agujas de los relojes analógicos se movían al doble de velocidad. Era apenas un detalle menor, pero suficiente para sembrar una inquietud visceral. Algunos culparon a un fallo eléctrico. Otros pensaron en un ataque informático. Pero entonces las farolas de las calles comenzaron a parpadear, lanzando destellos agónicos de luz antes de apagarse una a una, como si una fuerza estuviera absorbiendo la electricidad. A las 8:33 exactos, sucedió. Una vibración profunda recorrió el suelo, apenas perceptible, pero real. Un zumbido surgió del aire mismo, como si el cielo estuviera gimiendo. Luego, en un instante, todo se apagó. Las luces, los autos, los trenes, los aviones en el aire. Los hospitales quedaron en un silencio mortal. Las ciudades, antes vibrantes, quedaron sumidas en la más absoluta y opresiva oscuridad. Pero no fue solo falta de luz, fue falta de vida. No se oía el ladrido de un perro, ni el motor de un generador. Solo un silencio antinatural, tan denso que parecía un ente que asfixiaba a quien lo escuchaba. No pasaron ni 5 minutos cuando empezaron a verse sombras. Primero pequeñas, erráticas, deslizándose por las calles como si fueran animales deformes. Luego más grandes, de figuras humanas, pero retorcidas, desproporcionadas, caminando a contraluz de la nada. En Praga, el anciano intentó encender una linterna, pero la luz chisporroteó antes de apagarse. Miró hacia la ventana y en la oscuridad, unos ojos brillantes lo observaban. En Berlín, la joven estudiante encendió su celular. La pantalla solo mostraba símbolos extraños, círculos, triángulos y líneas que parecían moverse por sí solas. Cuando levantó la mirada, juró ver a una figura alta y negra de pie en la esquina de su habitación, inmóvil. En Varsovia, la familia trató de usar velas, pero cada vez que las encendían, una ráfaga de viento inexistente las apagaba al instante. Pasadas las 9 de la noche, empezaron a escucharse susurros provenientes de calles vacías, voces que pronunciaban nombres que los habitantes no sabían que conocían. Algunos juraban escuchar la voz de familiares muertos, otros escuchaban su propio nombre repetido una y otra vez, como un eco desde otra dimensión. La oscuridad había traído algo más, algo que no solo apagaba la electricidad, apagaba la esperanza. En la oscuridad más absoluta, el miedo se multiplica. Pero lo que pocos sabían era que la oscuridad no estaba vacía. Algo había llegado con el apagón, algo antiguo, algo hambriento. A las 9:10 de la noche, los primeros gritos desgarraron el silencio.
No venían de un solo lugar. Eran simultáneos en varias ciudades. Un lamento colectivo, un chillido agudo que parecía salir directamente del alma de quienes lo emitían. En un pequeño hospital de Bratislava, las enfermeras trataron de mantener la calma mientras los generadores no funcionaban. De repente, las puertas automáticas se abrieron y cerraron violentamente, como si un huracán invisible las golpeara. Una de ellas vio una silueta blanca deslizarse por el pasillo, seguida de un hedor nauseabundo, mezcla de sangre, óxido y algo podrido. Los testimonios posteriores, recogidos en grabadoras analógicas, pues ningún dispositivo digital sobrevivió, describían seres deformes, con extremidades alargadas y cabezas desproporcionadas. No caminaban, se deslizaban, no hablaban, susurraban. En Berlín, la joven estudiante decidió huir de su departamento cuando sintió que la figura en su habitación comenzaba a avanzar hacia ella. Al bajar por la escalera de incendios, vio decenas de sombras pegadas a las ventanas de los edificios vecinos, como insectos hambrientos esperando entrar. En Varsovia, la familia intentó salir de su hogar, pero afuera la niebla había descendido, gruesa y opaca, tan espesa que apenas podían ver su propia mano delante de la cara. Desde la niebla surgían manos negras, temblorosas, intentando agarrarlos. Lo que más horrorizó a quienes intentaban escapar era que las ciudades mismas parecían cambiar. Calles conocidas llevaban a lugares inexistentes. Puentes que antes cruzaban ríos terminaban en abismos de oscuridad infinita. La realidad estaba rota. El espacio se doblaba sobre sí mismo, atrapándolos en un laberinto sin salida. Algunos intentaron usar mapas físicos, otros seguían su intuición. Todos fallaron. La ciudad era ahora un organismo vivo, un cazador que los guiaba directamente hacia sus presas invisibles. A las 10 en punto, quienes alzaron la vista al cielo vieron algo imposible. Un ojo gigantesco, conformado de nubes negras y relámpagos rojos, girando lentamente sobre las ciudades. No era una formación natural, parecía consciente. Cada vez que el ojo parpadeaba, desaparecía un grupo de personas. Una ráfaga de viento los envolvía, y en un parpadeo se esfumaban sin dejar rastro. Algunos gritaban, otros se arrodillaban, rezando a dioses que jamás los escucharían. Otros, simplemente, aceptaban su final. El reloj biológico de todos parecía alterado. Las horas pasaban, pero la noche no terminaba. No había amanecer, no había luna, solo oscuridad interminable. Quienes lograron encontrar refugio en iglesias, viejos búnkeres o sótanos, se dieron cuenta de algo aún peor. Las criaturas sabían dónde estaban, y no importaba cuán fuerte cerraran las puertas, siempre encontraban la forma de entrar. Un sobreviviente, un joven sacerdote de Cracovia, escribió en un diario antes de desaparecer: «No es la electricidad lo que robaron, es el alma del mundo, y vienen por nosotros uno por uno. La luz nunca volverá». No todos fueron perseguidos, no todos fueron devorados por la oscuridad. Algunos fueron escogidos, pero no como salvación. Fueron elegidos como puentes, como portales vivos, para algo más grande, más ancestral. Algo que no buscaba la muerte, sino la transformación del mundo. En una estación de tren abandonada en Hungría, un grupo de 5 personas se refugiaba entre túneles subterráneos. Una mujer embarazada, un exmilitar, un niño, un anciano con demencia senil y un joven hacker, todos sin relación aparente. Durante la madrugada, comenzaron a escuchar un canto gutural proveniente de las paredes. No era humano, pero tenía ritmo, intención, dirección. El anciano, que no había hablado en días, comenzó a repetir frases en un idioma desconocido, con voz grave,
como poseído. El hacker grabó el momento en una vieja grabadora de cassette. Al reproducirla, descubrió que las voces decían: «Ellos ya caminan entre ustedes. Vinieron cuando cayó la red. Ustedes son los conductores. Ustedes abrirán la última puerta». A lo largo de varias ciudades, algunas personas comenzaron a escribir compulsivamente con su propia sangre. No sentían dolor. No eran conscientes. Los símbolos eran los mismos que los vistos en los teléfonos, los mismos que se manifestaban en el cielo cuando el ojo abría. Geometría imposible. Trazos curvos que parecían cambiar de forma cuando nadie los miraba directamente. Una lingüista francesa que logró escapar con una libreta llena de estos símbolos afirmó antes de desaparecer: «Es un idioma, pero no es para nosotros. Es un lenguaje diseñado para la mente de algo que no vive en esta realidad». A las 3 de la madrugada, comenzaron a emerger estructuras imposibles del suelo. No se parecían a edificios ni templos conocidos. En las afueras de Bucarest, un bosque entero se abrió, revelando una torre negra, de textura orgánica, como si respirara. En el centro de Marsella, un lago se evaporó por completo, dejando al descubierto un círculo de monolitos con runas que emitían un calor helado. Los científicos que se acercaban morían con los ojos abiertos, completamente negros. En cámaras de seguridad analógicas, se captó por un segundo a una figura dentro de uno de estos templos. No tenía rostro, pero su sombra era más grande que el edificio mismo. Los elegidos no podían dormir. Soñaban despiertos. Caminaban de noche hacia puntos específicos, como si fueran guiados por una inteligencia superior. Miles de personas en diferentes países se reunieron sin comunicarse entre sí, rodeando estructuras antiguas, algunas apenas visibles, otras construidas en secreto durante siglos. Todos hablaban el mismo cántico, en sincronía, como si la noche hubiera reescrito sus cerebros. Los drones sin conexión que captaron las imágenes mostraron patrones que coincidían con constelaciones antiguas, extintas según los astrónomos. Era un ritual, pero nadie sabía qué trataban de invocar o qué estaban intentando liberar. Una estación de radio abandonada en los Alpes transmitió una única señal: no vayan hacia la luz también es de ellos. Busquen el agua en movimiento. Bajo la montaña está la grieta. Allí no pueden entrar, todavía. Un grupo de científicos logró reunirse allí. En sus registros dejaron esta última entrada: esto no es un fenómeno natural, ni tecnológico. Es un despertar dimensional. La energía del planeta fue el sello. El apagón fue la llave. Lo que se está abriendo no tiene nombre. El mundo que conocíamos terminó esa noche. Pero lo más aterrador no fue lo que ocurrió durante el apagón. Fue lo que vino después, a las 5:45 de la madrugada. Si es que esa hora aún tenía sentido. Las luces regresaron. Todo volvió de golpe. Farolas, televisores, estaciones eléctricas, dispositivos. Pero no había alegría, ni gritos, solo silencio. Calles vacías, casas abiertas, vehículos encendidos con los conductores desaparecidos. Se estima que más de 30 millones de personas simplemente se desvanecieron. Los que sobrevivieron sabían que algo seguía mal. Las luces no eran iguales. Tenían un parpadeo imperceptible, un pulso, como si respiraran. Quienes habían estado expuestos directamente a las entidades o a los símbolos comenzaron a mostrar cambios físicos. Pupilas completamente negras, piel extremadamente pálida, fría al tacto, una extraña sensibilidad a frecuencias sonoras específicas. Pero lo más extraño era lo que decían en sueños. Palabras en lenguas olvidadas, advertencias. Un niño en Lisboa repetía cada noche: no es un dios, es un ciclo.
y se ha roto. Un anciano de Milán escribió antes de morir: la luz que volvió no es nuestra. Gobiernos de todo el mundo comenzaron a recopilar grabaciones del apagón. Algunas contenían imágenes imposibles, carreteras infinitas donde antes había pueblos, edificios flotando en el cielo nocturno, criaturas que miraban fijamente a la cámara, y luego la cámara se apagaba sin razón. Una en particular, de una cámara de seguridad en un hospital rumano, mostraba a una mujer sentada, sola. De pronto, aparece otra versión de ella misma, idéntica, pero sin ojos. Ambas se miran, y luego la imagen se corta, dejando solo una palabra en pantalla: reemplazo. Una semana después del apagón, una señal desconocida comenzó a transmitirse en todas las frecuencias muertas de radio y televisión. Falta poco. Este plano está casi listo. Los portadores aún no lo saben. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer más estructuras, ahora visibles a plena luz del día. Nadie las construyó. No podían destruirse, y emitían sonidos sublimes que causaban euforia, locura o suicidios espontáneos en quienes los escuchaban por demasiado tiempo. Las autoridades llamaron a esto la segunda oleada, pero para los sobrevivientes era solo el inicio de una nueva era oscura. Se formaron comunidades secretas. Algunas adoraban a lo que llegó, otras buscaban resistir, pero todos sabían lo mismo: el mundo que teníamos ya no volverá. El apagón fue solo una grieta, una advertencia, y lo que estaba al otro lado ya está aquí, invisible, latente, observando, esperando la tercera señal, porque según las escrituras encontradas en las estructuras, 3 veces caerá la red. En la tercera ya no habrá regreso, y el día se convertirá en noche para siempre.